hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, bienvenidas nuevamente a sabes.cl, el diario digital de Gran Concepción. Estamos con nuestra ronda de entrevistas esta semana y hoy vamos a hablar de la madera. La región del Biobío es una región maderera, evidentemente. Eh, También es una región dedicada a la pesca. En fin, hay rubros en los que destaca la región del Biobío. Tenemos invitado a Frane Silich, él es gerente del Programa Estratégico Regional de Métodos Modernos de Construcción de Viviendas en Madera y está aquí con nosotros. Frane, ¿cómo estás? Bien, y tú, Hugo, muchas gracias por invitarme. Creo que ya habíamos conversado una vez antes sobre algún tema relacionado. Frane Silich es arquitecto de la Universidad del Biobío. Tiene un magíster en construcción en madera. También es coordinador de la Mesa de Desafío Forestal de la Comisión de Desafío de Futuro del Senado. Están ahí asesorando a los parlamentarios para legislar sobre este tema. Y vamos a hablar del programa estratégico regional de métodos modernos de construcción de vivienda, que es Biobío Madera. Fran, partamos por ahí, por lo básico. Biobío Madera es un programa de Corfo, que en términos generales se denominan programas Transforma, que pueden llegar a durar 10 años y tienen como objetivo transformar una industria, en este caso la industria de la construcción, buscando la descarbonización y la sostenibilidad en general. O sea, no solamente la parte de los residuos y la carbono neutralidad, sino que también mejorar los procesos para que haya menos muertes en el proceso, para que sea más seguro trabajar en la construcción y una serie de otros factores que inciden sobre el bienestar social de todos los que están implicados en este proceso. Es un programa a 10 años, me A dices. 10 años. Mm, claro, porque si pretenden cambiar el modelo, eso no debe ser una tarea muy fácil. Es difícil. Estamos trabajando en dos componentes que son complicadas cada una de por sí. O sea, cómo generamos mejores estándares para que la construcción en madera sea más confiable, que esos a nivel internacional existen, pero nuestras regulaciones todavía no dan. Y también cómo pasamos de una construcción artesanal a una construcción más industrial, en las cuales los procesos sean más seguros y controlados. Mm. ¿Quiénes integran Biobío Madera? Hoy día tenemos en la gobernanza del programa a la Corma, tenemos a Pimemat también, tenemos a las cámaras de la construcción de Los Ángeles y de Concepción, tenemos el Infor, tenemos la CUT, tenemos al Comité de Desarrollo Productivo Regional, al Gobierno Regional y el Infor, no me acuerdo si lo mencioné, Sí, lo mencionaste, parece. el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda. Hay representantes de todas estas instituciones u Sí, organismos. sí, Mm. Uno exactamente. se podría preguntar, bueno, la CUT, por ejemplo, ¿qué rol podría cumplir? Imagino que va por el tema de los trabajadores, supongo yo. Sí, Ellos exactamente. cumplen un rol en esto también. Cumple un rol fundamental. De hecho, han sido nuestros principales aliados en el posicionamiento de ciertos temas que justamente buscan mejorar la capacitación y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras en el proceso de la construcción, que es altamente, hoy día, en la industria de la construcción mueren el doble de personas que mueren en otras industrias manufactureras. Trabajan cerca de un tercio de las mujeres que logran trabajar en otras industrias manufactureras. Son condiciones de trabajo que son súper complejas debido a la naturaleza artesanal y altamente dependiente de la fuerza física. Entonces, Claro, la pega es física. sí, exactamente. Entonces hay que transformar ese modelo y pasarlo a un modelo en que todo se desarrolle en forma prefabricada, en una industria, con las herramientas adecuadas, en condiciones adecuadas. Y eso es un cambio de mentalidad con respecto a cómo se lleva adelante el proceso. Es como otro modelo de negocio. Mm. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se aborda esta conversación de cambio de modelo? Porque seguramente políticamente estarán todos de acuerdo que hay que mejorar, no Mm, sé, qué sé, mm, pero la verdad es que hay ideas preconcebidas de la construcción en madera versus la construcción en hormigón. Estoy sí, hablando de cualquier cosa. sí, Entonces, sí. ¿cómo enfrentas esa conversación? ¿Cómo logras finalmente cambiar la mentalidad de las empresas constructoras a la cual eventualmente les sale, o tienen un modelo ya sentado hace muchos años? Entonces, ¿cómo, Sí. cómo se aborda eso? ¿Cómo se los convence? Yo creo que el principal motor de cambio es la normativa. En el fondo necesitamos poner sobre la mesa los indicadores que realmente se tienen que medir. Si empezamos a exigir en las compras públicas que, por ejemplo, en el proceso de construcción uno pueda transparentar los accidentes o el empleo femenino o las condiciones laborales y que eso pese dentro de las compras públicas, entonces probablemente vamos a hacer que la industria tienda naturalmente hacia un cambio. Eh, El tema económico juega un rol porque las Siempre. empresas
tienden a maximizar utilidades siempre, es Siempre. como su norte. Siempre, pero lo hacen dentro de ciertas restricciones que son las reglas del juego que establecen las normativas. Entonces, estoy de acuerdo y tiene que ser así, tienen que maximizar sus utilidades, porque ese es el rol de la empresa y hay que reconocerlo como tal y está bien que sea así, pero hay reglas del juego para poder hacerlo. Eh, y lo importante también es no quebrar la industria con cambios muy bruscos Claro, en esas regulaciones. claro. Porque uno puede Tiene llegar que y cambiar, adaptarse. exacto, tiene que haber tiempos para esa adaptación, tienen que ser transparentados los objetivos a futuro e ir generando un plan común para generar estos cambios. No se trata de la noche a la mañana de poner nuevas reglas porque entonces ahí la industria simplemente se quiebra. Mm, mm. ¿Construir en madera es más caro o más barato? Bien o mal. Construir mal en madera es más barato. Construir bien en madera, estamos hablando de ciertos estándares que no necesariamente son mucho más caros. De hecho, estamos haciendo un piloto en el que vamos a calcular eso. Vamos a ver cuánto cuesta hacer las cosas bien. Hay, como dije antes, mucho de nuestra normativa que todavía no está al día. Estamos 30 o 40 años atrasados con respecto a las regulaciones que hay en Europa y Estados Unidos. Entonces, si logramos, por ejemplo, tener buenas condiciones de habitabilidad interior que garanticen la salubridad, pero también la durabilidad de la edificación, podemos incluso llegar a eliminar la impregnación y no es necesaria. En Europa y en Estados Unidos no impregnan. Porque, Cuando hablo de impregnación se refiere a que la madera impregnada, la madera que es sometida a algún proceso químico, deduzco yo, exacto, digamos, la exacto. hace más duradera en el tiempo. Claro, pero más duradera en el tiempo bajo condiciones que son malas. Si voy a mantener la madera con una humedad permanente, entonces claro que se va a pudrir. Pero si la mantengo seca no le pasa nada. No hay una durabilidad conocida o una fecha de vencimiento de la madera cuando está seca. Han encontrado artefactos que tienen 400.000 años Claro. en madera que se preservan todavía bien. Mm, No, es cuestión de mantenerla seca. Y eso es problema de la regulación. mm, Hoy día la calidad de construcción que estamos haciendo no asegura que no haya condensación dentro del muro. mm. Entonces estamos obligados a impregnar y eso tiene sobrecosto y tiene también impactos ambientales y también a la salud de las personas. Sí, y voy a poner aquí un tema medio etéreo a lo mejor, no sé, pero la sensación de la calidad de la madera es Sí, otra cosa, digamos. O sea, sí, si yo vivo en una sí, habitación con sí, 4 muros de sí, hormigón sí, versus una habitación que tiene madera, dicho, en las cabañas, en el campo uno mira y siempre ve la figura de la madera, tiene otra sí, cosa, digamos. sí. ¿Eso juega algún rol? Porque insisto, es medio etéreo. ¿Cómo le explicamos eso a una empresa que tiene la obligación de rentabilizar? Eh, Porque eso es salud mental, no sé, es un poco. sí, sí, es que absolutamente, si es salud mental y no es para nada etéreo. Lo que pasa es que es más difícil de medir. Mm, Pero se ha medido el efecto de la presencia de madera en el ambiente en la reducción del estrés. En todo el habitar hay hay una conjunción de factores que tienen que ver con la acústica, que tienen que ver con la temperatura, que tienen que ver con el aspecto estético, que hacen que la madera nos calme. Y está estudiado que el aprendizaje, por ejemplo, en colegios aumenta ante presencia de madera. Está estudiado que la recuperación de pacientes en ambientes clínicos se mejora con la presencia de madera. Estoy pensando en los hospitales viejos, eso de madera, que lo echamos abajo nomás y punto, y construimos un edificio de 40.000 pisos, digamos, para hacer un Exactamente, hospital distinto. exacto. Sí. Ya, entonces no es tan etéreo. No, no es estéreo. Es más difícil de medir. Mm. Ustedes, bueno, el Core BioBio aprobó 6.000 millones de pesos, esto fue en marzo Sí. del 2020, de este año, en marzo. ¿Cómo les viene eso? ¿Cómo llega a ustedes eso? Eso es una promesa que todavía tiene que ejecutarse. Sí, porque estamos a mayo ya, marzo, abril, mayo, Eh, fin. exactamente. Entonces, eso es una muy buena señal, pero que luego tiene que desencadenarse en una bajada presupuestaria que tiene que salir del gobierno regional hacia el Comité de Desarrollo Productivo Regional, que es como la Corfo regional. Esa llega a Corfo regional y mediante todos los instrumentos de Corfo y con los mecanismos que ya están aprobados por Contraloría y por la DIPRES en Santiago, eh, existen bases de licitación y existen todos los mecanismos que Corfo tiene a disposición para activar los proyectos que se puedan hacer con esos dineros. En el fondo ese es el mecanismo mediante el cual se van a Pero va a ejecutar. ser un impulso para ustedes también. Sí, obvio, Sí. porque van a tener foco en la región
y foco en este tema en particular. Durante la jornada de ayer se firmó ¿cómo lo diríamos? Bueno, una especie de acuerdo Sí, entre diversos sectores sí, del quehacer regional para sí, potenciar este tema sí, del polo. Imagino que el que hayan aceptado sí, a firmar este acuerdo, actores tan diversos como la fotografía que vimos en Sabe.cl, da cuenta de que al menos hay una buena intención, pero sí, eso sí, debe concretarse sí, en hechos, en sí. actos. Se lo planteó, por ejemplo, en el tema del déficit habitacional que tenemos en la región del Biobío. No Mm, sé, mm. hay distintos números, la Cámara Chilena tiene un número, el gobierno tiene otro número, 10.000, 14.000 viviendas que faltan por construir en la región del Biobío. ¿Por qué no hacerlas en madera? Digamos. Obvio que tienen que ser en madera. A O sea, eso me refiero a la sí, concreción sí, de ese acuerdo en sí, hechos. sí. Estoy de acuerdo. El acuerdo de ayer era un acuerdo político, eh, político en el buen sentido de la palabra. No era un acuerdo entre partidos, sino que era Sí, un acuerdo entre, sí. es un ejercicio de la democracia Mm. en que todos manifiestan, particularmente esto es con un acuerdo entre privados, principalmente, digamos, el sector político también estuvo representado, pero es una manifestación de interés común. Es un proyecto común de sociedad y de región que ayer se, por primera vez, yo no tengo recuerdo de algo así en otros sectores, pero por primera vez vi la manifestación física de esta gente que se tomó el tiempo de ir a la reunión y de firmar el documento y de aparecer en la foto. Y es absolutamente necesario porque tenemos un círculo vicioso andando con la construcción en madera. Existe una mala percepción, la mala percepción alimenta una baja demanda, ¿Por la qué hay mala baja... percepción? ¿A qué se refiere con la mala percepción? ¿Se la- refiere a la asociación que se hace de la industria maderera con el conflicto étnico, por ejemplo? Eso es una de las malas percepciones. La otra percepción es que las viviendas en madera tienen una baja durabilidad o que se van a podrir o que se van a incendiar o que le van a entrar las termitas o una serie de factores técnicos. Y eso genera, todo ese conjunto de factores generan una baja demanda y la baja demanda hace que haya poca especialización y la poca especialización gatilla en una mala ejecución y luego la mala ejecución de nuevo en la mala percepción y así vamos y así hemos ido empeorando en realidad y ha ido más bien disminuyendo la participación de la madera en la construcción producto de este fenómeno. ¿Eso lo Y tienen medido también ustedes o es una percepción de ustedes? no, Me refiero a la disminución de la la construcción. disminución sí, es esta medida. O sea, ¿ha bajado la construcción en madera este último tiempo? Han habido algunos intentos de mejorarla, de activarla, pero son dos factores que están compitiendo. Uno es la percepción de la edificación en madera en las viviendas de uno o dos pisos, pero también ha ido aumentando la edificación en altura porque tenemos que densificar y ahí la madera no está participando prácticamente nada, siendo que en otros países existen edificios de hasta 25 pisos en madera. Entonces, tenemos también todo un trabajo que hacer en mejorar técnicamente las, las posibilidades o el rango de acción que tiene hoy día la madera, porque la asociamos frecuentemente a viviendas de uno o dos pisos no más. Y se podrían perfectamente ejecutar 5 o 6 pisos sin problema, y de ahí para arriba también hay capacidades interesantes. Ya, a ver si podemos hacer Dale. detalles sobre el tema de la construcción en altura, a propósito, por ejemplo, de los terremotos. Mm, Somos un país de terremotos. sí. Un edificio como este, construido en hormigón, no sé, versus un edificio construido en madera, tienen, imagino, actuaciones distintas, respuestas distintas frente a un sismo. Tienen respuestas distintas que para el usuario no debieran ser perceptibles porque no se tienen que traducir en fenómenos físicos que alteren la experiencia del sismo, si quieres, para las personas. Pero la manera de responder al sismo, efectivamente, en una construcción en madera o una construcción en hormigón puede ser diferente. Para empezar, un edificio, por ejemplo, como este, que no sé cuántos pisos tendrá, ¿no? Unos 20, Más o menos. eh, un edificio de estas características debe pesar algo así como 3 o 4 veces menos que un edificio de hormigón, si fuera en madera. Pesa menos, Pesa es menos, más liviano. es más liviano, significa que también tiene menos necesidad de fundaciones, por lo tanto hay menos impacto sobre el terreno, sobre el ambiente en general. Eh, y, y por lo tanto, dado que tiene menos masa, el evento del sismo lo sacude menos. Después, con respecto al viento, la cosa cambia. Ahí la madera efectivamente es más, como tiene menos masa, es más débil con respecto al viento. Entonces hay que ir compensando. Pero todo eso está estudiado y está
trabajado. Hay un edificio en Canadá que está en zona sísmica que tiene 18 pisos de madera y se puede perfectamente. 18 pisos. ¿Sí? Me gustaría verlo físicamente, a ver ¿Cómo se ve? cómo se observa el edificio en No, madera. no se ve, por fuera no No se se ve ve, distinto a cualquier otro no edificio. se ve distinto, ¿no? No tiene por qué verse Ya, distinto, cuando hablan digamos. de construcción de madera, ¿se refiere 100% construcción de madera o está construido en bases de hormigón y además para arriba tiene madera, qué sé yo? Siempre hay combinaciones. Ya, ok, no es 100% madera. No, a pesar de que ahora vi hace poco una empresa en Alemania que hace fundaciones de madera, pero las fundaciones son de hormigón. Ese edificio que tiene 18 pisos tiene dos núcleos de hormigón que son la caja ascensor y las escaleras que Ya. suben los Ah, 18 claro, pisos, por supuesto. pero las hicieron de hormigón solamente por un tema de velocidad de aprobación. Era más fácil que en el municipio les aprobaran eso con dos torres de hormigón que con dos torres de madera, pero se podía hacer también con madera completamente, la estructura. No Lo que había... pasa es que no- viste que es una percepción que uno tiene, te imaginas, ascensores de madera. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Bueno, entiendo que es mucho más fácil instalar un ascensor en una caja de madera que en una caja de hormigón. Imagínate lo que significa tener que poner todos los rieles y atornillarlos contra una pared de madera, súper fácil. mm, En claro. un solo tornillo en una estructura de madera puede aguantar hasta 1500 kilos de tracción. O sea, podrías colgar un auto de un tornillo. No hay un problema En de madera. resistencia. Sí, obvio. No, claro, esto es un cambio en la percepción, en la idea preconcebida que uno tiene del tema. Incendios forestales. Ya. Usted trabaja en la comisión esta de Desafíos Futuro para el Senado y me comentaba antes de grabar, antes de estar aquí en esta entrevista, que les han consultado por el tema de los incendios forestales a ustedes como Sí, comisión. sí, Em, bueno, la experiencia con los incendios forestales y las construcciones, que en el fondo son autoconstrucciones, las sí, que existen en los campos en Chile, sí, en su gran mayoría, digamos, se fueron rapidito las casas y sí, murió mucha gente. sí. Ahí no tenemos ninguna regulación. No. Y eso se puede evitar. Se puede evitar que se quemen. ¿Podemos evitar que una casa en el campo hecha de madera se queme si hay una buena regulación? Sí. El, Hay que entender la mecánica de cómo funcionan los incendios forestales. En el fondo, es distinto que un incendio en la ciudad. Lo que va a pasar es que tenemos el incendio forestal que está quemando los árboles y los matorrales, y eso genera mucha brasa en suspensión, que se llaman pavesas. Dependiendo un poco de la especie, esas brasas pueden viajar 2, 3 kilómetros tranquilamente, incluso más. Por eso Pero atravesaban el Biobío de Santa Juana Hualqui, de los exactamente, incendios. exacto. Entonces, si uno entiende eso, entiende que los cortafuegos no son realmente eficaces para defender las casas, Solo para el fuego directo, no para las pavesas que para el corren. fuego directo, y son espacios que son necesarios porque son un espacio seguro para que los bomberos puedan combatir el incendio, pero no va a servir para frenar el incendio. Entonces, la casa va a estar sujeta a más o menos unos media hora antes de que llegue el frente del fuego, va a estar sujeta, sometida a una lluvia de brasas. Si nuestros techos no están bien preparados, si las canaletas no están bien preparadas, si el encuentro con la base de la casa no está bien pensado, si tenemos ciertas plantas que Se están refiere a alrededor. a las casas que están construidas con pilotes. El encuentro, si piensas en la pavesa que viene viajando y choca contra el muro y luego cae en el encuentro de la casa con el suelo. Si esa parte es combustible, si no tenemos ahí unos 30 centímetros que sean incombustibles en los primeros 30 centímetros de altura, entonces las brasas se van a ir acumulando en la esquina y van a empezar a prender la casa. Y el incendio va a poder estar a 3 kilómetros de distancia, pero la casa se va a incendiar igual. Y entre el 60 al 90% de las casas que se queman en incendios forestales, estos son cifras de Estados Unidos, se queman por pavesa, no se queman por la llama o por la radiación. Una vez que termina el proceso o digamos que ya avanzó lo suficiente el fuego, las pavesas no son tan, no llegan tanto a la edificación porque vuelan más lejos y empieza entonces el ataque por la radiación. Y ahí tenemos otro problema. Los materiales que estamos poniendo en fachadas, si ponemos plástico, si tenemos ventanas de PVC, se van a derretir Mm, con la radiación. Y una vez que se derriten las ventanas o se quiebran los vidrios por la radiación, entonces ahí entran entra las el fuego. pavesas y entra el fuego. Y después ya cuando ya realmente llega al frente del fuego, ahí ya no hay nada que hacer. Pero entonces tenemos que trabajar en la protección de la casa, en la protección principalmente, lo que fuerte son los primeros 10 metros alrededor de la casa,
para poder frenar el ataque directo de las llamas, y la casa entonces tiene que estar diseñada para resistir la radiación y las pavesas. Y de eso no tenemos ninguna norma. No tenemos normas, pero el año pasado en diciembre, no, perdón, en enero entregamos al gobierno regional y a la delegación presidencial un trabajo que hicimos con 15 instituciones acá en la región, entre las cuales estaba Bomberos, estaba la Corma, estaba CONAF, estaban Senapred, estaban la Asociación de Municipios, la Red de Prevención Comunitaria, estaban, en fin, todos los incumbentes que tienen que ver con el tema fuego. Hicimos un trabajo de recopilación de la documentación internacional y compilamos una lista de verificación para ver si es que la casa que uno tiene está preparada o no está preparada contra los incendios forestales. Como para poder tomar acción, en el fondo, para poder mirar y poder entender, las canaletas las tengo protegidas, no las tengo protegidas, idealmente incluso sacar las canaletas, no sirven necesariamente, se puede solucionar el tema del agua de otra forma, los primeros 30 centímetros en la base, las plantas que están alrededor, en fin, todo el trabajo de cómo uno tiene que cuidar la casa y su entorno inmediato para que se pueda salvar de los incendios forestales. Sí, a mí me parece muy interesante el tema, sobre todo este último tema, porque, porque sufrimos los incendios forestales, sufrimos Sí, sus consecuencias, y siento que yo entiendo que las normas y la legislación se demora, qué sé yo, pero entiendo que no hemos avanzado lo suficientemente rápido. Estamos en un contexto de cambio climático, por lo sí, tanto el próximo verano va a ser muy caluroso, pero evidentemente por lo tanto vamos a tener riesgo de incendios forestales y las construcciones van a seguir siendo exactamente las mismas. Yo no sé si las casas que se entregaron, por ejemplo, las que entregó el gobierno, cumplen todo lo que me acaba de decir usted o no. No, sé que en los campos deberían haber vías de evacuación, como existen las vías de evacuación por tsunami, está señalizado, pero en los campos yo no veo esas vías de evacuación. Todavía no veo letreros puestos para eso. Zona de evacuación segura para casos de incendios forestales. Nos falta un mundo por avanzar en ese tema. Bueno, podríamos estar hablando mucho más tiempo, ya nos pasamos largamente de lo que habíamos proyectado. Frane Silich, gerente del programa estratégico regional de métodos modernos de construcción de viviendas en madera, ha estado con nosotros aquí en sabes.cl. Frane, muchas gracias por esta conversación. muchas gracias a ti, Hugo. Siempre muy interesante. Bien, nosotros nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en sabes.cl. Nos vemos mañana si Dios quiere.